Vamos a comenzar, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Recuerda cómo se llama el título de esta gran serie que estamos viendo? Muéstrame tu fe por tus obras. O en otras palabras, muéstrame qué tan cristiano eres por cómo vives, ¿verdad? O hubo otras palabras, muéstrame, ¿qué pudiéramos decir? O enséñame a ver si lo que aprendes en la iglesia lo vives, ¿verdad? Son muchos sinónimos que pudiéramos decir con esta gran serie. Muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hoy es nuestra lección, hermanos, o la predicación número 13. Llevamos 13 semanas con esta hermosísima serie y yo estoy seguro, yo sé que ha sido de edificación para sus vidas. Ha sido de enseñanza y de instrucción. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermanos, es complicado, ¿verdad?, llevarlo a cabo, pero no es imposible. Y el Señor está con nosotros. Eso nos aconsejó el apóstol Pablo, que digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, para entender un poco, hermanos, la porción que nos ocupa estudiar el día de hoy, vamos a hacer un breve contexto de lo que sucedió antes de escribir Santiago, antes de que Santiago escribiera su carta, y también de lo que está sucediendo en los días de Santiago. Recordemos que después de que Jesús resucitó, se presentó con sus discípulos y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que, ¿alguien recuerda? ¿Hasta que qué? Hasta que recibieran la promesa del Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuál era esa promesa? ¿Alguien recuerda? Esa promesa, hermanos, era el recibimiento del Espíritu Santo, ¿sí?, con la evidencia de un poder sobrenatural para predicar el Evangelio siendo testigos de Jesús. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Los discípulos estaban todos reunidos, libro de Hechos, capítulo 2. Recuerdan que vino el Espíritu como un viento recio y llenó toda la casa, los empoderó. Bueno, entonces Jesús, previo a eso, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de ese poder sobrenatural. Y también ese poder sobrenatural los capacitaba para ser testigos de Jesús. Testigos de Jesús, ¿en dónde? Porque Jesús les dejó esta instrucción: me serán testigos, dijo, en Judea, en Samaria y hasta, ¿alguien recuerda? Y hasta México, hasta Nesa, hasta Chimalhuacán, hasta Chicoloapan, ¿verdad? Dijo, hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra me serán testigos. ¿Alguien lo recuerda, hermanos? Amén. Bueno, podemos leer en el libro de los Hechos que el Evangelio comenzó a correr, hermanos, como pólvora. El Señor Jesucristo dijo: prediquen, vayan, compartan, enséñenles que guarden todas las cosas, bautícenlos, etcétera. Cuando reciben el Espíritu Santo y ese poder, el Evangelio, hermanos, o el testimonio de Jesucristo comienza a correr como pólvora. Pero ¿en dónde comenzó a correr este Evangelio? Diga conmigo: en Jerusalén. Hermanos, las personas en Jerusalén se convertían en cristianas de a miles. Podemos ver en los mensajes que dio Pedro, una vez se convirtieron 5,000, imagínense. Otra vez se convirtieron 3,000.
Y eso es lo que menciona la Biblia. ¿Cuántos más no hubo? ¿Sí? Imagínense, hermano, una iglesia de 10,000 o 12,000 personas. Para este auditorio le caben 500 personas y ahorita estamos, yo creo que a lo mejor la mitad. Pero ahora imagine usted un auditorio o una iglesia, hermanos, para 10,000 o 12,000 personas. Bueno, así era la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén ya era una comunidad respetable, ¿no lo cree? ¿Verdad? De 10 o 12,000. Tanto así, escuche, tanto así, que el cristianismo se convirtió en un movimiento seguro para todo aquel que dijera ser militante. Yo pertenezco a la iglesia, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia de Jerusalén. Se convirtió seguro. ¿Y sabe quién era el líder o el pastor principal de esa iglesia que le comento? Santiago, hermano, lo he dicho creo que en todas las predicaciones, ¿verdad? Santiago era el líder o el pastor de esa iglesia. Pero hermanos, tanta era la seguridad y comodidad de esta iglesia que se habían olvidado del encargo de Jesucristo. ¿Cuál era ese encargo? Y me seréis testigos en todos los lugares de la tierra, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Se habían olvidado. ¿Dónde era nada más? ¿Dónde predicaba nada más? ¿Dónde nada más la iglesia crecía? ¿Dónde había muchos discípulos? ¿En dónde, hermanos? Y me seréis testigos en todos los lugares, no nada más en Jerusalén. En Jerusalén la iglesia había crecido, había muchos discípulos, uno de los líderes o el más fuerte era Santiago. Entonces, hermano, ya en Jerusalén la iglesia ya estaba segura, ya estaba cómoda, ya iban, salían, saludaban, pero se habían olvidado del mandamiento de Jesucristo. Y quiero que usted vea qué fue lo que pasó. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y en aquel día hubo una gran, ¿qué? Contra la iglesia que estaba en Samaria. ¿En Ciudad Neza? ¿En dónde? En Jerusalén. Hubo una gran persecución y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? ¿Y de dónde más? ¿No era ahí donde los había mandado Jesucristo? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, ¿verdad? Fueron esparcidos y hasta los confines de la tierra. Dice, salvo los apóstoles. Oiga bien, el Señor dijo, si no me van a ser testigos por las buenas, pues me van a ser testigos ¿por qué? Ahí les va la persecución, ¿verdad? Empezaron, imagínense, ¿no? La iglesia de 10,000, 12,000, 15,000, un corredero. Salían huyendo, quién sabe a cuántos mataron, quién sabe a cuántos martirizaron. El Señor dijo, ¿que no fue eso lo que yo les encargué desde el principio? Y no lo quisieron hacer. Y dice la Biblia que a donde quiera que huían estas personas, predicaban el evangelio de Jesucristo. A donde quiera que salían huyendo, predicaban. Yo creo que Jesucristo decía, pues es que eso era desde el principio, sin persecución. Muchos de los que salieron huyendo, hermanos, eran adinerados, terratenientes y con gran poder adquisitivo. Muchos de esos cristianos eran millonarios, eran ricos, tenían dinero y tuvieron que salir huyendo, hermano. ¿Y sabe qué? Lo perdieron todo. ¿Cuánto perdieron? Todo. Y esas personas que salieron huyendo de ser alguien en la sociedad, pasaron a ser nada. Imagínense que usted tenga carros, casas, empresas, y viene la persecución, tenga que salir huyendo, no sé, a Guatemala, y lo pierde todo. Oye, hermano, qué fuerte, ¿no? Qué gran golpe, ¿verdad? Derivado de esta lamentable situación,
Muchos, allá donde salieron huyendo, estaban siendo explotados y hasta esclavizados por otra gente rica o por otros pudientes. Ellos, los que salían huyendo, pues por supuesto que les llegó el hambre, les llegó las necesidades y tuvieron que conseguir trabajo, y los agarraron personas con dinero, personas pudientes, y los esclavizaban, los explotaban a estos pobres hombres. Al enterarse de esto, Santiago les escribe una carta para consolarlos, animarlos y guiarlos en una fe práctica que agradaría a Dios. ¿Cuál es esa fe práctica? Ya lo hemos visto las 12 semanas pasadas. Pero también escribe algo asombroso, Santiago, y no nada más algo asombroso, sino inquietante a la vez. No nada más algo asombroso, sino ¿qué? Inquietante. Dile al que está a un lado, a Santiago escribió algo fuerte, dile inquietante. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué es esto inquietante que escribió Santiago y fuerte. ¿Le parece bien si comenzamos a estudiar la Biblia? Vaya a Santiago, capítulo 5, versículo 1. Miren lo que escribió. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hasta ahí, hermanos. Creo que ahora sí Santiaguito se pasó, ¿verdad? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Aullad por las miserias que os vendrán. Oye, hermano, yo me pregunto, Santiago dice que ser rico es malo porque su final será doloroso. ¿Eso está diciendo? Pues, ¿qué no dice? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Eso está diciendo, hermanos. Santiago, a ver, pues aparentemente Santiago está condenando las riquezas. No, hermanos, no es así. Bien, usted decía que no es así, pero no me supo decir por qué, pero no es así. Santiago no está condenando a todos los ricos ni a las riquezas. Santiago está condenando a los ricos opresores que estaban explotando a los cristianos necesitados. Eso está haciendo Santiago. ¿Sabe qué, hermano? Para que no confunda el texto, y que luego vea que su hermano esté prosperando, o que algún familiar, y vaya con su Biblia a decirle: el Señor te dice algo, que llores y aúlles por las miserias que te van a venir, caballo de Faraón. No, eso no está diciendo. Santiago sí está condenando, pero aquellos acaudalados, aquellos pudientes que estaban oprimiendo a estos judíos que habían salido huyendo en la persecución. Entonces, ¿el ser rico es malo delante de Dios, hermanos? A ver, pregúntale al que está a un lado, ¿ser rico es malo? Hermanos, ¿es malo? No es malo. ¿Alguien quisiera ser rico? Bueno, los demás pobres. Señor, concede el anhelo de su corazón. Bueno, hermanos, ser rico no es malo. La misma palabra de Dios nos muestra personajes que fueron extremadamente ricos y grandes siervos de Dios. Podemos ver al patriarca Abraham. Abraham era, dice la Biblia, literalmente riquísimo. ¿Qué era? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así dice. Lo dice en Génesis 3:2, por si alguna vez quisiera verlo.
Pero no, el pastor nos está mintiendo porque Abraham era pobre y humilde. No confundamos, hermano. Dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También había un David lleno de lujos, viviendo en un palacio. ¿Era rico o no David? Abraham, claro. Oiga, Salomón, el hombre más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad, Salomón. ¿Eran siervos de Dios o no? Abraham era siervo de Dios, David, Salomón también. Oiga, Job era siervo de Dios. Y dice que Job era el más grande de todos los orientales, con un ganado extenso y muchísimos criados. San Mateo, el que escribió el Evangelio, ¿era siervo de Dios, hermanos? Oiga, y este era un discípulo rico de Jesús. Fue un hombre muy rico, Mateo. Entonces, hermanos, ¿Dios condena las riquezas? Ahora le pregunto, ¿quisiera ser rico? Bueno, quiero mostrarle a un personaje asombroso e igualmente rico. Vaya a Mateo, capítulo 27, y le vamos a dar lecturas del 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre ¿qué? Rico, de Arimatea. Oiga, ya era rico, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Mire, hasta ahí. Recordemos, hermanos, que Jesús murió con la muerte más humillante que había en el Imperio Romano. ¿Alguien sabe esto? La muerte más humillante, colgado en un madero y crucificado como un ladrón pecador. Así era la muerte para los malhechores, para los pecadores, para todas esas personas, y Jesucristo murió de esta manera. Sin embargo, aunque fue muerto trágicamente, fue sepultado dignamente como un rey en una tumba nueva, con especies aromáticas y un manto hermoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, regresando a lo que escribió Santiago, podemos decir que el problema no está en las riquezas, sino en la prepotencia del que las posee. Ahí está el problema. ¿Conoce a ricos orgullosos? ¿Y conoce a ricos humildes? También, ¿verdad? O sea, el problema no son las riquezas, el problema es el corazón, ¿no lo dijo Santiago? El problema es el ser prepotente, orgulloso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que le diera este recado a los cristianos pudientes de aquel entonces. Les dijo lo siguiente, vaya a 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. Hacemos una pausa ahí. Y déjeme decirle que para ser altivo, hermanos, muchas veces no hace falta ser rico, simplemente tener más que los demás. No, es que como yo traigo iPhone y ustedes traen puro Nokia, me siento superior. Oiga, eso es altivez y prepotencia. No hace falta ser rico, simplemente tener más que los demás, ¿sí o no? Para ser prepotente y ser arrogante.
Sigue el texto, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas, quiere decir inseguras, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, todos sabemos que esto es la pura verdad. Las riquezas son totalmente inciertas, ¿cierto o no? Un día podemos tener $1,000,000 en el banco y al otro día nada. Así que si hay algún rico en la iglesia, oiga, dice el Señor que no ponga su esperanza y su tranquilidad, oiga, ni en la cuenta de banco, ni en los bienes raíces, ni en la mercancía, ni en el testamento, ni en la pensión, ni en la tarjeta rosa, etcétera, etcétera. Dice Pablo, no pongas tu esperanza ahí, porque en nada de eso hay una seguridad. Solamente la seguridad está en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Ahí hay que poner la seguridad, en Dios. Tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres el que me da todo. Y como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí está nuestra confianza. Es más, la persona que hace esto, que pone su confianza en el dinero, en la cuenta de banco, en el abuelito que ya se va a morir y tiene un montón de dinero y todo eso, todas estas personas se convierten en, ¿se lo digo? En tontos y necios. ¿En qué? ¿Sabe por qué? Porque eso dice el Evangelio de Lucas, que había un hombre, ¿sí? Había un hombre que dijo, alma mía, muchos bienes has acumulado para tu retiro. Ya está llena tu afore, tu pensión está segura, etcétera. Dice, come, bebe y disfruta. Dios le dijo, necio, la vida es como neblina. ¿Se acuerda hace 8 días? La vida es como neblina. Esta misma noche vienen a pedir tu alma. Sapos, diría mi mamá. ¿Qué le parece, hermano? Si es que si usted tiene dinero, no ponga su confianza en el dinero, ponga su confianza en el Dios vivo. Amén. Tú eres mi confianza, Señor. Tú eres mi refugio. La tarjeta rosa, lo que da López Obrador, lo que mi pensión, que mi afore, que mi retroactivo, que nada, mi confianza está en ti, Señor. Porque las riquezas son inciertas, dice Timoteo. Amén. Bueno, ahora, teniendo en mente este preámbulo, regresemos a Santiago capítulo 5, versículos 2 y 3. Mire, recuerde a qué ricos les está hablando Santiago. ¿Recuerda? Ok, exacto, a los opresores. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Hijo, habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice Santiago. Hasta ahí. Hermano, está fuerte, ¿no? Lo que dice Santiago. Dese cuenta de algo. Dese cuenta de algo bien importante. Santiago ya los condenó y los dejó sin esperanza. Ya les dijo, ese va a ser su fin. No les dijo, pero arrepiéntanse, pero si creen. O no les dijo como en los versículos anteriores, hermanos míos. No, ricos, aullad. Ricos, su plata, su oro está enmohecido.
ricos van a perecer. Habéis acumulado, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago ya los condenó, hermanos, y los dejó sin esperanza. La pregunta es, ¿por qué hizo esto Santiago? Le voy a decir, simplemente porque estos ricos no habían creído en el Evangelio, no habían creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y encima blasfemaban de Jesucristo. ¿Está aquí? A ver, si está aquí, hermano, le hago una pregunta. Entonces, si está todo esto escrito y dicho, ¿qué hace un versículo para inconversos en la carta dirigida a una iglesia? ¿Sí recuerda que esto era para los ricos opresores? Pues que no se supone que esos ricos ya estaban en sus haciendas, y entonces ¿por qué Santiago lo escribe? Sino que no les debería de escribir consolación, amor, paz, ¿sí? No, les está hablando a estos ricos. Bueno, dicen los comentaristas e historiadores que era muy probable que estos ricos iban a la iglesia. Por supuesto que no iban a adorar, solamente iban a blasfemar y a ser morbosos. Por eso el mismo Santiago en el capítulo 2, oiga, no vaya, no se lo voy a decir, en el capítulo 2 exhorta a los hermanos en la iglesia a que no hicieran acepción de personas con el rico y el andrajoso. Hermanos, si ven un rico, porque ustedes saben quién es ese rico, no le den el lugar de enfrente, no le hagan caravanas, no le hagan fiestas y dejen al pobre andrajoso allá atrás. ¿Verdad que eso dijo Santiago? Dice, ya que esos ricos, dice Santiago en el capítulo 2, no vaya, ya que esos ricos son los mismos que los arrastran a los tribunales. Oiga, imagínese, hermano, la escena. Esos ricos en primera fila, ¿verdad? Porque dijo, les dan las primeras filas en el templo. Le dijo Santiago, no hagan eso. Imagínense esos ricos en las primeras filas, orgullosos y prepotentes. No iban a adorar a Dios, nada más iban a ver qué había, a ver qué escuchaban, iban a ver a sus esclavos, iban a criticar, y en las primeras filas, ¿no? Hermano, bueno, no sé si decir esto. ¿Cómo se habrán sentido los líderes de esta iglesia? Si a mí me da un coraje, hermano, cuando hay hermanos que ni aplauden, nada más ven, están así, luego así. Luego. Ahora imagínense cómo estaban estos ricos, ¿no? Pero nunca se imaginaron estos ricos que Santiago había escrito una carta y ahí los iba a mencionar. Órale, qué bueno que están en primera fila para que escuchen con atención. Aullad, ricos, dijo Santiago. Su plata y su oro está enmohecido. Vuestras ropas, comidas están llenas de polilla. Su moho testificará contra vosotros, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué habrán dicho, verdad? Aquellos ricos. Yo creo ahí se querían sentar, pero hasta atrás. Y salirse, pero así, ¿verdad? No, órale, ¿para qué se sientan hasta adelante? ¿Para qué les dan los primeros lugares? Porque dice que hasta llevaban anillo de oro. Recuerda, ¿verdad? Que dice Santiago, llevaban anillo de oro. Imagínense, ¿no? Yo creo que andaban así, rico, aúllen como perros. Yo creo faltó que le dijera Santiago, como lobos cuando hay luna llena. Vaya al versículo 3, igual de Santiago 5. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros
y devorará del todo vuestra carne como fuego. Y después dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Diga conmigo, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mire bien, esta última frase es el centro de la acusación. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, ¿qué está condenando la Biblia? ¿La acumulación de dinero? Entonces, ¿qué? A ver, porque hace rato no me contestó, ahora dígame. ¿Qué está condenando la Biblia? Pastor, ¿en serio Santiago está condenando el ahorro? No, me dije a mí mismo, dije, pastor, ahora déjame. No, es broma, es broma. A ver, Santiago está condenando el ahorro, hermanos, porque este es el centro de ¿qué dije? De la acusación. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pastor, pero ¿cómo acumular, ahorrar? Está bien. Bueno, Santiago está haciendo esta acusación, hermanos. Pastor, ¿está mal ahorrar? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No está mal. Pero, hermanos, son dos cosas muy diferentes: el ahorro prudente y la acumulación avara. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay muchas personas que acumulan, acumulan y acumulan como si fueran a vivir 1000 años, y la avaricia no los deja estar tranquilos. ¿Los conoce? Tienen dinero, su cuenta de banco, hermano, y traen los zapatos desde la primera comunión. De veras, hermano. Y pues ya compra. No, no, espera, es que estoy ahorrando. Hermano, tiene la cuenta así, tiene abajo del colchón. No, 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 ahorita no puedo. Todavía no me recupero, ¿no? Una cosa es el ahorro prudente y la otra cosa es la acumulación avara. Acumulan y acumulan. Hay una diferencia entre el ahorro con avaricia y el ahorro prudente, que es propio de un buen mayordomo, el ahorro prudente. Sin embargo, hay otros, ya ni voy a decir, y es que lo tengo aquí hasta con amarillo, a ver si lo digo o no. El amarillo es si me dan permiso. Lo digo. ¿Y no se enoja? Bueno, le digo algo, aunque se enoje, lo iba a decir. Una cosa es el ahorro prudente y otra cosa es la acumulación avara, ¿sí? Sin embargo, hay otros que ni son avaros ni son prudentes. Son irresponsables y sinvergüenzas, porque no ahorran ni acumulan, sino que gastan aún lo que no tienen. Tarjetas de crédito topadas, préstamos en el banco sin pagar, debiendo a medio mundo, la estufa a Coppel, la televisión Electra, las botas de Andrea, el rímel de Jafra y el vaso de Betterware, y siempre escondiéndose. Ni prudentes ni avaros, sinvergüenzas. Esto no es ni siquiera mala mayordomía, hermanos, es cinismo intencional. De hecho, es pecado. ¿Es qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Lo vimos hace 8 días. Entonces podemos dejar por sentado que lo que condena a Santiago no es el ahorro prudente, sino la acumulación perversa. Porque todo eso, hermanos, es incierto, dijo Pablo a Timoteo. Además de que la vida es como neblina. En un momento está y en otro momento desaparece, ¿cierto o no? Y te digo algo, ¿y quién va a disfrutar todo lo que acumulaste? Y aquí nadie. Y aquí aplica el dicho: nadie sabe para quién trabaja.
El otro día estaba con un hermano, bueno, como con 5 hermanos, y dice uno, no, yo sí estoy ahorrando porque quiero comprar esto, quiero invertir en esto. Y le dice el otro, ¿y si te mueres mañana? Bueno, pues ya ni modo, pues que mi esposa haga los planes. Le dice, ¿y si tu esposa se vuelve a casar? ¿Sabe qué dijo? No, ahorita voy a ir a gastármelo. Acumulación avara. Y voy a ahorrar, y voy a ahorrar, y voy a ahorrar, y voy a ahorrar. Y la vida es como neblina. Y mañana te vas y la otra o el otro gozando en Acapulco. ¿Y tú? ¿Quién sabe si hasta la salvación tengas? Dicho sea de paso, ¿no? Porque estarías mejor disfrutando allá, ¿no? Pero en el cielo, donde no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero había una persona que le dijo a la otra persona, le enseñó un folleto y le dijo, mira, si tú pecas y todo esto, mira lo que te espera. Y le enseñó a 2 muchachas en bikini, como con llamas de fuego y con cuernitos, y dijo, ay, me voy para allá. Y llegando al infierno dijo, ¿y dónde están las muchachas? No, esa solamente era la propaganda. Bueno, dígale al que está a un lado, cuidado, brother. Ahora mire bien lo que le voy a decir. Ya se me vino el tiempo, hermano, no iba ni a la mitad. Ahora mire bien lo que le voy a decir. Si un cristiano acumula riquezas pensando más allá de su propio beneficio o satisfacción, es decir, pensando en glorificar al Señor, las recompensas siempre serán vastas. Se lo explico mejor. Si nosotros como cristianos tenemos en mente que solamente somos administradores o mayordomos de aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque es así, hermanos, solamente somos mayordomos o administradores, teniendo por sabido también que como Él es un Dios generoso, ¿cierto o no que Dios es generoso? Bueno, entonces Él me ha permitido tomar de eso que Él mismo me dio para mis necesidades, mis anhelos y muchas veces para mis propios caprichos. Pero aún así, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Mi carro, mi casa, mi cuenta de banco, mi negocio, mi familia, hasta mi propia vida le pertenece al Señor. Debemos de tener en mente eso, hermanos, que todo lo que nos dio el Señor, solamente somos mayordomos y administradores. Pero si uno de mis propósitos es acumular para financiar el evangelio, ¿financiar qué? Las buenas nuevas, la noticia de Cristo, a Jesucristo, es decir, sostener hermanos que han padecido, participar en la apertura de misiones que vamos a hacer en la iglesia, para que Cristo sea predicado, comprar Biblias para evangelizar, etcétera, etcétera. Estaré haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra, donde ladrón no hurta ni polilla corrompe. Eso es hermoso, hermanos. Hermano Yello, hermano John, hermano Fer, hermana Arlencita, hermana Sagui, todos los que estamos aquí, si nos ponemos a pensar y decimos, solamente soy administrador de lo que el Señor me dio, solamente soy un mayordomo, todo lo que tengo, mi trabajo, mi cuenta de banco, Él me lo dio, pero en sí es de Él. Solamente yo soy un administrador. Y claro, puedo tomar para mis necesidades, porque Él es un Dios generoso, pero también con esto voy a financiar que se predique el evangelio. Hermano, usted está haciendo tesoros en los cielos. Y cuando llegue a los cielos, yo no sé qué clase de tesoros le van a dar, pero créame que serán abundantes. Quisiera mencionarle algunos muy buenos mayordomos en la obra del Señor que muy probablemente nunca había escuchado de ellos. Se los voy a mencionar.
Porque a lo mejor usted me está diciendo, ay no, si esto es mío, a mí me costó y que yo estudié y me quemé las pestañas y que ahora quieren que lo financie para el reino, pues ¿qué les pasa? Y que esto, no, espérate. ¿Sí o no dijo el rey David? De lo mucho que me has dado, Señor, ahora te doy. ¿Verdad? Es más, ¿sí o no dice la palabra de Dios que de Él es la tierra y su plenitud? Todos somos de Él, todo es por Él y para Él. O sea, lo que tienes en sí no es tuyo, es de Él. Tú eres un administrador solamente. Espéreme, ¿había escuchado usted hablar de un José de Arimatea? Claro, ahorita se lo dije. Pero ese José de Arimatea estuvo dispuesto a arriesgar su vida para que el cuerpo del Señor fuera honrado. Imagínese un hombre rico que fuera con Pilato y que le dijera, ¿me das el cuerpo? Porque dice el otro evangelio que fue osado, dice, en pedirle el cuerpo. Ah, eres de esos también, crucifíquenlo. Pero fue osado en pedir el cuerpo de Jesucristo para que el cuerpo de Jesucristo fuera honrado. Había una María, madre de Juan Marcos, poniendo su casa como refugio para los cristianos. Otra arriesgada. Cuando Pedro salió de la cárcel, cierto o no que fue a la casa donde estaban todos reunidos, y tocó y salió la muchachita Rode, me parece, recuerdo, ¿era Rode? Rode, y se asustó y lo dejó ahí, y estaban todos reunidos. Bueno, no hablemos de quién eran todos los que estaban reunidos, de quién era la casa, para que se pudieran refugiar y orar al Señor. De María, la madre de Juan Marcos. ¿Te das cuenta cómo siempre hubo personas que dispusieron lo que tenían para que el reino de Dios creciera, para que sus siervos oraran, para que la palabra de Dios fuera predicada, para que alabara? ¿Te das cuenta? No sé si decir esto. ¿Tú has hecho algo, hermano, para la iglesia? Porque venimos a la iglesia a recibir, y eso se nos ha enseñado mucho: recibe, recibe, recibe. Pero cuando damos. Recuerdo una vez un hermano que dijo, pastor, tengo 5 años aquí, y si viera cómo están los baños. Era en el tiempo que se acuerda que se fue el agua. Si viera cómo están los baños, no, pastor, ni dan ganas de venir. ¿Sabe qué le dijimos? Coopere con 3 pipas. Nunca vino. Recibo, pero cuando das. Uy, ¿me regala otros 5 minutos? Hubo un Ninfas ofreciendo su casa para que la iglesia de la Odisea pudiera hacer sus cultos. Un Filemón igualmente ofreciendo su casa para que la iglesia de Colosas pudiera alabar al Señor. Hubo un Nazón poniendo su casa para hospedar a un misionero llamado Pablo. Una María Magdalena, una Juana y una Susana que contribuían con sus propios recursos al sostenimiento de Jesús y sus discípulos. ¿Qué le parece? Iban atrás de, ¿qué necesitas, Jesús? Un agua, pero al pura. A ver, los discípulos, ¿qué necesitas? Pues a ver, un aceite para orar por. Ahí estaban mujeres de sus propios recursos. Un José de Arimatea, un Ninfas, un Filemón, una mujer importante sunamita que preparó un cuarto para que el profeta Eliseo pudiera descansar. Hermanos, siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos a ofrecer sus riquezas para que el reino de Dios avance. Y le voy a decir algo con mucho orgullo. Aquí en la iglesia también tenemos a buenos mayordomos que ponen sus riquezas para que el reino de Dios avance, para que la casa de Dios sea mantenida y embellecida. Gracias a Dios por esos buenos mayordomos, porque están haciendo tesoros en los cielos. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor.
rápidamente. Las personas a las que se refiere Santiago habían acumulado riquezas de una manera incorrecta y finalmente les dice lo siguiente. Vaya rápido al capítulo 5, versículos 4 y 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han estado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hasta ahí. Querido hermano, estas personas habían oprimido a los cristianos. Aún siendo ricos y con grandes cantidades de dinero, no les pagaban lo justo. Explotadores. Hermanos, si estamos en alguna posición de patrones, paguemos al obrero lo justo. Esta es una forma de glorificar al Señor. Le voy a decir esto con todo respeto. Hermano, no regatees al comerciante humilde. Paga lo que es justo. ¿Cuánto cuesta esa bolita de duraznos? 15 pesos. Traigo 7, ¿los quiere? No regatee, porque el humilde le va a decir, dámelos. Y no sabe si su necesidad es muy grande. Paga lo justo. ¿Por qué? Porque eso agrada y glorifica al Señor. Si es necesario, quédate con menos, pero paga lo justo, porque la consecuencia de esa injusticia es terrible. Es mejor ser menos rico que tener un poco más de pesos, pero bajo la furia del Señor. ¿No lo cree? Finalmente, la enseñanza de esta mañana son dos. El clamor de los santos es un clamor que el Señor escucha y al cual hace justicia. Por eso es que si regateamos y tú bien sabes que no es justo, y esa persona clama al Señor, le va a hacer justicia. Y número dos, el Señor no condena las riquezas, sino la confianza y esperanza que depositamos en ellas. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos mayordomos. ¿Para qué? Para hacer avanzar el reino, ya sea en mayor o menor medida, según lo que Dios nos haya dado para administrar. ¿Estamos aquí? Señor, aquí está. Señor, apoyo para el reino como ninfas, como Filemón, como José de Arimatea, como Epafras, como Tíquico, Señor, como María Magdalena, como la Tsunamita. Y ¿sabe qué? Si usted lee la Biblia, se va a encontrar a un montón de personas que apoyaban y aportaban, apoyaban y aportaban, apoyaban y aportaban. No se trata nada más de venir a la iglesia, hermano, a ver qué me dan, sino a ver qué ofrezco. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató de lo más vil y menospreciado, y en agradecimiento ofrecemos al Señor. ¿Me puede recibir esto, hermano? ¿Seguro, seguro? Bueno, denle un aplauso al Señor.